no quiere que escuchemos, así que no nos desanimemos, prestemos atención. Bueno, ¿se escucha mejor? ¿Se escucha un poco mejor? ¿Sí? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, les comentaba acerca de lo importante que es muchas veces profundizar en el significado de una palabra, porque ella nos amplía, ¿no es cierto?, el significado de la misma, la comprensión de la misma. Y hablábamos de la petición que hicieron Pablo y Pedro, que fue pedirle denuedo a Dios. Y denuedo hay varios sinónimos que nos aclaran su definición. Es resolución, es valor, energía, esfuerzo, arrojo. Es decisión con la que se ejecuta una acción. Es seguridad al señalar, al anunciar, al indicar algo. Denuedo no solamente es todo esto, es principalmente la forma en la que yo hago o digo algo. Con confianza, abiertamente, con seguridad, con claridad, con franqueza, con libertad. Me gusta mucho a mí estudiar el significado de las palabras, tomar un diccionario o hoy en día googlear un poco, como dicen los jóvenes. Me gusta mucho, pero sin duda alguna compruebo siempre que no hay nada que asombre más mi corazón como dedicarle un poco de tiempo a su palabra. Y como ella sola y a través de su precioso Santo Espíritu nos asiste y nos hace comprender las verdades profundas de la palabra de Dios, pero a la vez sencillas y posibles, alcanzables para que nosotros las practiquemos. Así que vamos al pasaje de hoy juntas en Hechos. Acompáñenme al capítulo 4 de Hechos y vamos a leer los primeros versículos para comenzar del 1 al 4. Y acá necesito que alguien me ayude leyendo. Hechos 4, del 1 al 4. ¿Quién se anima? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Muy bien, del 1 al 4. Sigo. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Muy bien, gracias. Cuando usted quiera comprender, cuando nosotros queremos comprender un pasaje de la Escritura un poco mejor, recomienda que nosotros le hagamos preguntas al pasaje. Como por ejemplo, ¿quiénes estaban hablando en estos versículos? ¿Quiénes eran los que estaban hablando? Pedro y Juan. Bien, dice, ¿quiénes vinieron sobre ellos? A ver, alguien que se anime. ¿Quiénes fueron los que vinieron sobre Pedro y Juan? Los sacerdotes. La guardia del templo y algunos saduceos. Muy bien, algunos religiosos. Dice, ¿qué es lo que hablaban Pedro y Juan? ¿Qué es lo que estaban hablando? La palabra del Señor. Ajá, nosotros aquí estamos deduciendo un poco, pero si leemos el capítulo anterior, vamos a ver en el capítulo 3 que ellos venían predicando a Jesucristo, ¿no es cierto? Y ahí mismo en el versículo 2 dice, estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Eso es lo que ellos estaban hablando el evangelio y predicando a Cristo resucitado. Dice, eso fue lo que les molestó. Por ejemplo, otra pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que les molestó? ¿Por qué se fueron sobre ellos? Porque estaban predicando a Jesucristo resucitado. Otra pregunta, dice, más bien, hay un pero ahí. ¿Pero qué? ¿Cuál es el pero que hay ahí? En el versículo 4.
Que muchos, Que muchos de habían los que oído. habían oído la palabra creyeron. Exacto. Dice en el Muchos de los versículo que 3, habían oído la sucedió algo en el versículo 3. No bueno. ¿Qué fue lo que pasó? Lo pusieron en la cárcel. Los arrestaron. Muy bien, los arrestaron. ¿Por qué los arrestaron? Por hablar de Jesucristo resucitado. Pero, sin embargo, en medio de esa situación difícil hay un pero. Muchos habían creído. Pedro estaba ante la misma multitud que había gritado seguramente crucifíquenle. Ante la misma multitud, pero él, en lugar de tener miedo ante aquellos que habían gritado crucifíquenle, Dios, en lugar de tener miedo, él le pidió a Dios de nuevo y Dios se lo dio. Dios le dio valor. Y entonces, teniendo valor, les pudo señalar lo siguiente. Pedro acá dio una oportunidad, la oportunidad de exaltar a su Señor Jesucristo. El Señor le dio valor. Yo les dejo de tarea para que lean detenidamente el capítulo 3 y se tomen el tiempo de subrayar todas las palabras sinónimos de denuedo que se los mencioné al principio. Y ahí van a encontrar ustedes que en ese capítulo hay estas palabras: valor, energía, confianza, claridad, franqueza y libertad. Todo lo que Dios le dio a Pedro para poder hablar en frente de una multitud que había gritado a Jesucristo, crucifíquenlo. Y él, acuérdense que Pedro le negó al Señor. Y él en este discurso del capítulo 3 dice, ustedes le negaron. ¿Sabe? Esto es muy interesante porque muchas veces nosotros, cuando le fallamos al Señor, pues somos pecadores y pecamos. Por eso el Señor les lavó los pies a los discípulos y por eso le decían, lávanos entero. Y el Señor decía, yo voy a morir para perdonar todos sus pecados, pero no hace falta que aceptemos a Cristo todos los días, pero sí es necesario lavarnos los pies porque somos pecadores y nos ensuciamos. Entonces Pedro le negó al Señor Jesucristo, pero eso no le impidió, porque él pudo tener la oportunidad de decirle al Señor que le amaba, ¿no? Y recibir el perdón del Señor. Y ahí Pedro, a pesar de que él le había negado, ahora en esta oportunidad, él pudo haber dicho, ay, mejor me quedo callado, ¿qué tengo yo que hablarle a esta gente? Si decirle que le negaron al Señor, si yo también le negué, no tengo autoridad para hablarles. Pero no se trata de nosotros. Pedro entendió que no se trataba de Pedro, se trataba del Señor Jesucristo, quien era santo, quien es santo y quien resucitó poderosamente de la muerte. A él, se trata de él, no de nosotros. Entonces Pedro, entendiendo eso claramente, pudo enfrentar a una multitud en un momento muy difícil donde lo estaban arrestando. Él pudo ver la oportunidad y Dios le concedió el valor, la energía, las palabras, la valentía, la libertad para predicar de Jesucristo, de su Señor Jesucristo. Pero no solamente que fueron arrestados, vamos a continuar leyendo, alguien que me ayude para continuar con la lectura desde el versículo 5 hasta el 13 del mismo capítulo 4. ¿Quién continúa? Hechos 4 del 5 hasta el 13. Prestemos atención. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores,
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Muy bien. Vamos a continuar con las preguntas. ¿Qué le cuestionaban? ¿Qué preguntas le hacían en el versículo 7, por ejemplo? ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? ¿Con la autoridad de quién ellos hablaban? Exacto. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Nosotros, los apóstoles. No. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? En el nombre, dice, llenos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Llenos del Espíritu Santo, él empezó a decir que su poder dependía de el Señor Jesucristo. Vemos ahí que dice en el versículo 10, déjenme decirles, esta es otra versión, pero es muy interesante, dicen, déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Una vez más, Pedro no desaprovechó la oportunidad de exaltar a Jesucristo. Él aprovecha esta oportunidad y lleno del Espíritu Santo hay varias cosas que él puede hacer que tienen que ver con el denuedo. En primer lugar, aclara, dice claramente, dice que el milagro fue hecho en nombre de Jesús. No fue en su nombre, no fue bajo el título de apóstol, no fue bajo el poder suyo, no, fue bajo el nombre del Señor Jesucristo. También les confronta, recordándoles que ellos le habían crucificado. Les anuncia que Dios con su poder le levantó de los muertos. Les enseñó cómo las escrituras hablaban exactamente acerca de Jesús, citando el Salmo 118, 22. Y además proclama lo que muchas veces hemos dicho, ese versículo precioso que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los miembros del concilio, me llama la atención, que quedaron asombrados. Asombrados, dice la palabra, cuando vieron el denuedo, cuando vieron el valor de Pedro y Juan. Sin embargo, muchas veces nosotros tenemos esta actitud también de asombrarnos solamente, porque ellos no pasaron de un asombro, no creyeron, solamente se asombraron. Y además ellos tenían una actitud de jueces, porque ellos dicen, ¿qué es lo que les asombraba? No era el mensaje poderoso de Cristo resucitado, sino les asombraba que personas del vulgo, como decía, tuvieran ese tipo de facilidad de palabra. ¿Qué significaba que eran del vulgo? Significaba que ellos no habían pasado por la misma preparación que ellos, los estudiosos del momento, los conocedores de la palabra, de la Biblia, tenían. Entonces, ¿cómo puede ser que ellos, que nunca han estado en ninguna de nuestras clases, vamos a decir, ¿no?, tengan esta facilidad de palabra y les sorprendía eso? Sin embargo, mis hermanas, aquí hay otra enseñanza para nosotros. A veces he escuchado cuando nosotros damos talleres de evangelismo, esa excusa famosa que dice, bueno, es que yo soy medio tartamuda, y si ustedes se prestan atención, yo también soy medio tartamuda, pero esa no es excusa. Esa no es excusa para nosotros proclamar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la clave es, en el versículo que yo le dije, no podemos callar lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado, es algo que no podemos callar. Qué lindo que es cuando una persona que recién aceptaba a Cristo empieza a venir a las reuniones y tiene esa oración que dice, yo no sé orar, pero oran de la mejor manera porque lo hacen de un corazón que está gozoso, que está en esa emoción del principio de nuestra relación con Cristo, donde hay una sinceridad y una transparencia, ¿no es cierto? Entonces Pedro y Juan
tenían ese denuedo que era resultado de haber estado con el Señor. Porque si ustedes prestan atención, había algo clave. Es verdad, ellos no habían estado en ninguna de las clases que seguramente estuvieran los saduceos o los fariseos o los escribas, pero ellos sí habían estado. ¿Cómo dice el versículo 13? ¿Qué dice el versículo 13? En mi versión dice, entonces, los miembros del concilio. ¿Perdón? No. El versículo 13 dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras. También, oiga, dice también, los identificaron como hombres que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Así que mi hermana, si has aceptado a Cristo en tu corazón, esto es suficiente para que nosotros podamos tener el denuedo que necesitamos. Ese denuedo se origina en estar cerca de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, ¿qué fue lo que les dio el denuedo? ¿El mucho estudio? No. Según este versículo, el haber estado con el Señor. Bueno, vimos en el versículo del 1 al 4 que fueron arrestados, pero ahí aprovecharon la oportunidad y recibieron denuedo para predicar. Vemos del 5 al 13 que fueron cuestionados en el nombre de quién y bajo qué autoridad decían lo que decían, y aprovecharon la oportunidad, Dios les dio denuedo y predicaron nuevamente. Ahora vamos a continuar leyendo del versículo 14 en adelante. Podemos leer quizás de a 4 versículos diferentes personas. ¿Me ayudan leyendo? Comenzamos del 14 en adelante. ¿Quién comienza? Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, después de amenazarlos, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Hasta el 20. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Seguimos hasta el 29. Y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron y en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos
que con todo denuedo hablen tu palabra. Muy bien, gracias. Podemos ver acá que ellos pidieron en el versículo 29, ¿no es cierto? Dice, ahí pidieron denuedo. Y ellos pudieron haber pedido, Señor, que no nos arresten, Señor, que no nos molesten, Señor, que no nos acusen, Señor, que no tengamos dificultades, Señor, evítanos problemas para que nosotros con libertad prediquemos. Ellos no hicieron eso. Ellos pidieron denuedo en medio de su situación. Dice que él, en medio de esta situación, pudo tener la sabiduría de hacerle una pregunta a todas sus autoridades. Y le dijo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios, a vosotros antes que a Dios. Y esta creo que es una palabra que si nosotros prestamos atención a leer la palabra, nos va a traspasar nuestro propio corazón. Si nos hacemos nosotros la misma palabra. ¿Es justo que obedezcamos a los hombres antes que a Dios? ¿A quién estamos obedeciendo nosotros? Creo que muchas veces nosotros nos resulta más fácil como seguir con la corriente de este mundo. Y a veces decimos, por eso el Señor muchas veces dijo del pueblo de Israel que de labios le honraban, pero no de corazón. Y muchas veces tenemos que ser sinceras que con nosotras mismas, en que muchas veces no pedimos de nuevo porque no estamos dispuestas a recibir esa valentía y es hasta cuando nos ponemos a pensar en pedir de nuevo, nos imaginamos cómo seríamos. Y es como que, ay, bueno, y si no vaya a ser que el Señor me dé mucho de nuevo y después digan que soy la evangelia loca que anda por todos lados hablando de Cristo. Entonces, no tenemos que tener temor del mundo, ni lo que el mundo piensa, porque hay un mundo ahí que está necesitando de las buenas nuevas de Jesucristo y necesita que nosotros menguemos para que el Señor crezca en nuestras vidas y que nosotros podamos entonces experimentar el valor, la valentía, las palabras, la libertad, esa convicción que nos está faltando. Es muy lindo ver cómo a través de la canción que dijo Mariana, a través de los versículos que hemos leído, en las diferentes participaciones que hubo en esta reunión, es lo que el Señor está moviéndonos. Y creo que no debemos hacer oídos sordos a que Dios quiere un pueblo que no calle, sino un pueblo, pero no solamente que hable, sino que su vida lo demuestre. El otro día fuimos a la playa acá con una hermana y cuando estábamos llegando, unas personas conocían al chofer del vehículo y le dijeron, pero tú traes cristianas al mar. Y dice la hermana, pues él se dio cuenta, como dice la dominicana, pues él se dio cuenta que somos cristianos. Y yo digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que la gente pueda darse cuenta, no solamente por lo que dices, sino porque quizás tu rostro en el supermercado pueda poner otra nota en el banco o en el colegio o en tu vecindario. Que podamos pedirle al Señor de nuevo y nosotros comprobar que es una bendición poder ser testigos de lo que hemos visto y oído al mundo, ¿no es cierto? Podríamos dejar hasta aquí las preguntas que podemos hacerle a este pasaje. Le hemos preguntado al pasaje quiénes están ahí en la escena, por qué los arrestaron, cuál fue el problema, cuál fue lo que los enojó, qué fue lo que las condiciones o los requisitos para que ellos recibieran de nuevo. Bueno, le hemos hecho muchas preguntas al pasaje y lo podríamos dejar ahí, pero tengo una más. Dice, hay algo en este pasaje que nosotros podemos ver en 3 versículos que tanto Pedro y Juan tuvieron como nosotros. Ellos recibieron algo que nosotros también hemos recibido. Vamos a verlo juntas en el versículo 8. Dice en el versículo 8 de la siguiente manera. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo.
el Espíritu Santo. Nosotros, dice Efesios 1:13, que al que lo ha recibido, al Señor Jesucristo, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ellos tenían el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno? Que controlaba su vida, el Espíritu Santo, que eran obedientes a lo que el Espíritu Santo les decía. Nosotros hemos tenido el privilegio de comprobar esa promesa que el Señor Jesucristo hizo, de enviar a su Espíritu Santo para enseñarnos y guiarnos a toda verdad. Pero la pregunta es, quizás la diferencia entre Pedro y nosotros, la única diferencia puede ser en que obedezcamos o no a esa voz tan preciosa y caballerosa que todos los días nos acompaña. Otro versículo, el versículo 13, dice: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¿Se acuerda lo que dice en Mateo 28:20? La promesa de nuestro Señor: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Así que nosotros también contamos, como Pedro y Juan, con el privilegio de que la gente pueda notar y decir a simple vista que hemos estado con el Señor. Qué lindo sería, ¿no? Que la gente, al llegar al kiosco, al llegar al súper, al llegar al trabajo, nos digan: tenés algo distinto hoy en tu rostro. Hay como decía Ceci, yo no sé, estamos viviendo tiempos difíciles, pero yo a ti te veo con paz. No se quede callado, no se quede con el elogio, dele la gloria y la honra al Señor como lo hizo Pedro y Juan. Ese poder no es mío, ese poder viene de Dios, y aprovechemos cada oportunidad para proclamar a nuestro Señor Jesucristo. También en el versículo 19 encontramos otra razón. Dice: pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Y dice, nosotros en el 20, dice: no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. ¿Qué está implícito aquí? En estos versículos encontramos que para ellos, que Pedro y Juan amaban a Dios. ¿Y qué dice un versículo muy conocido? Que el que ama a Dios ama sus mandamientos y le obedece. Nosotros vamos a obedecer a Dios porque Él nos encanta ese versículo que dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Pero los anteriores: id y predicar el evangelio. El Señor nos manda y nosotros debemos amar al Señor, demostrándoselo, compartiendo con otros el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a esta tierra, murió por nuestros pecados, los sepultó para que nosotros no tuviéramos que ser condenados, resucitó al tercer día para que nosotros tengamos vida eterna. Él venció sobre el pecado y la muerte para darnos vida eterna y vida abundante mientras Él nos viene a buscar. Amén. Esto no nos lo podemos callar, tenemos que hablarlo, tenemos que compartirlo. No tenían ellos nada que a nosotros no se nos haya concedido también. Hemos sido, dice Pedro, bendecidos con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual. Entonces nosotros debemos, escuchando este mensaje, evaluarnos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tanto le estamos obedeciendo? ¿O le estamos entristeciendo o apagando? ¿O Él está obrando y controlando mi vida? Ayer vino una persona a casa. Yo segunda vez que la veía. Entonces, yo creo que era cristiana. Entonces, el Señor ponía en mi corazón. ¿Se acuerdan de los 3 círculos? ¿Se acuerdan? Y el Señor me decía: 3 círculos, 3 círculos, 3 círculos. Señor, pero ella seguro que es cristiana. 3 círculos. Y yo, bueno, Señor, no voy a pelear contigo, así que saqué un papel y dejamos de hablar de plátanos y de arroz y de todo lo demás que estábamos hablando, de recetas.
Y entonces saqué una hoja y le dije, hermana, tengo que compartirte algo. Para que tú lo enseñes a otro, pero en realidad era para que yo me sacara la duda si era cristiana o no, si ella había entendido el evangelio. Entonces me puse con ella a hacer los 3 círculos y me encanta ese método, hermana, ¿se acuerda? Sígalo comprobándolo, es sencillo, práctico, la gente lo comprende y usted lo puede usar fácilmente. Y bueno, resulta que sí había aceptado a Cristo, fue un gozo realmente confirmarlo en su sencillez. Ella no tenía, digamos, un vocabulario que uno espera para, no era muy estudiosa, era una persona muy sencilla, pero ella era salva, mi hermana. Y qué lindo poder encontrar esa convicción en una persona, ¿no? Y para mí fue una alegría poder compartir una vez más el evangelio con una persona, y así, cuando el Espíritu Santo te mueva a hacer algo, no peleemos con él, aprendamos a obedecerle, porque hay gozo, hay paz, hay alegría en hacerlo, hay bendición. Así que podamos también recordar que la clave de ellos no fue el mucho seminario, el mucho estudio, el mucho taller de evangelismo, fue el haber estado con el Señor. Hoy estuviste con el Señor, hoy pudiste parar y estar atenta como María a los pies del Señor y escucharle, o tu devocional fue así rapidito, ni te acuerdas en este momento cómo fue. No hay problema, nos pasa muchas veces el apuro, las cosas, la urgencia, nos quitan a veces lo importante. Si no te acuerdas lo que fue tu devocional a esta altura del día, volvé a ellos. Volvé a la palabra de Dios, que cual espejo te va a mostrar una vez más lo que te quiso enseñar a la mañana, te lo va a recordar de nuevo. Pero démosle prioridad al Señor y mostrémosle que le amamos en la medida que le obedecemos. Eso es lo que quería compartir con ustedes, mis queridas hermanas, animarles a... Si hay algo que nos va a evitar la depresión en este tiempo, es compartir las buenas nuevas con aquellos que tenemos la oportunidad. El Señor nos va a dar las oportunidades. Así que termino con ustedes recordándoles la parábola del sembrador en ese versículo de 14 de Lucas 8. Vamos a verlo juntos, el último versículo que vamos a leer. Lucas capítulo 8, versículo 14. Dice de esta manera: las semillas cayeron entre los espinos. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Que no pase así con nosotros. En esta tarde hemos escuchado la palabra de Dios. Muchas veces usamos este versículo para predicar el evangelio, pero también es para nosotros cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Que no roben ni las preocupaciones, ni las riquezas, ni los placeres de esta vida, la palabra de Dios que hayas escuchado en esta tarde. Que podamos tener, como dice el siguiente versículo, en el versículo 15 dice: y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Así que el Señor nos dé un corazón noble, un corazón entendido y sobre todo un corazón que con temor busque obedecerle. Pídele de nuevo a Dios, no tengas temor de pedírselo y Él va a estar a tu lado para darte toda la energía, la valentía, la libertad, la convicción que necesitarás en cada oportunidad que Él sin duda alguna nos va a dar. Que el Señor les bendiga ricamente. Pero antes de terminar, quería saber si hay invitadas entre nosotras. Si hay alguna que se ha sumado hoy por primera vez o segunda vez. No sé. Por lo que yo alcanzo a ver, Gisela, no. Somos las hermanas que sabemos estar siempre. Pero, Mariana tiene una invitada, me parece. Mariana, a ver. Mariana tiene una invitada, sí. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Hola. Soy Mucho Nora. gusto.
Hola. Nora, mucho gusto. Creo que tuve el gusto de saludarte. Sí, Sí. cuando iba de campo. Sí. Ah, sí. ¿Te Mariana se acuerdas? acuerda más que yo. Sí, Sí. sí, qué bueno. Me da mucho gusto que hayas podido compartir con Lindo. nosotros. Muchas esta gracias. tarde. Sí. Oramos que el Señor continúe atrayéndote con lazos de amor hacia Él, porque Él es quien nos amó de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo y murió para perdonarnos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y concedernos un día por gracia estar con Él. Así que es nuestro deseo, Nora, que tú puedas tener esta convicción, esta seguridad, esta comprensión de cuánto Dios te ama. Muchas gracias. Bendiciones. Ahí Mariana te va a seguir explicando seguramente. Decirle que te explique los 3 círculos. Le iba a preguntar cuando terminaba la reunión. Vamos, Mariana. Gracias, hermanas, por su atención. Dios les bendiga grandemente.